Es que el Partido Frente Amplio por la Democracia podría prepararse para celebrar sus primarias. Para reaccionar a este y otros temas está con nosotros Richard Morales, miembro del FAT. Bienvenido a Next Noticias, Richard. Gracias por acompañarnos. Creo que hubo una confusión. Aún el FAT no decide si va a celebrar o no las primarias. Sin embargo, pues ya algunos medios lo daban por hecho. ¿Están analizándolo en todos los cargos o únicamente para presidente? El Frente Amplio por la Democracia efectivamente va a realizar primarias presidenciales como mandata el Código Electoral, en la cual van a poder participar todos los miembros del partido. Para los demás cargos de elección, representantes, diputados y alcaldes, todavía el partido no ha tomado una decisión sobre cuál mecanismo de elección y aprobación vamos a utilizar. Vamos a estar decidiendo eso en la próxima reunión de la Dirección Ejecutiva Nacional y la idea va a ser lograr el mecanismo más efectivo para que las candidaturas puedan ser consultadas con la propia membresía y acorde al momento actual del partido, que es uno de estructuración y de organización territorial. Pero lo importante es que esa decisión las vamos a estar tomando prontamente y de igual forma queremos asegurar que la membresía pueda ser consultada sobre quiénes van a ser sus candidatos y que esto pueda tener algún tipo de deliberación, un proceso de deliberación interna, ¿no? ¿Qué otros mecanismos pudieran usar para elegir otros cargos de elección popular de no realizar primarias, en el caso del FAT? Serían procesos de discusión entre los miembros de las diferentes regiones del país. Sí, distintos tipos de congresos. Habría que determinar si estos serían a nivel circuital, a nivel provincial, regional o nacional. Y eso vamos a tener que evaluarlo en la próxima reunión. ¿Se perfila usted como figura presidenciable dentro del FAT? Por ejemplo, se ha hablado de Genaro López una vez más. ¿Qué piensa usted? ¿Usted tendría aspiraciones? Bueno, este es un proyecto ante todo colectivo por encima de las aspiraciones individuales. Eso implica que todos los miembros buscan contribuir de la manera que puedan ser más útil al proyecto, a la causa, al país. Yo estoy preparado para asumir esa responsabilidad, pero ante todo tiene que haber un proceso de discusión a lo interno entre todas las fuerzas que integran al partido y de igual forma esperar al proceso de primarias. Ahora bien, ¿qué piensan del tema del financiamiento? Porque creo que para los partidos nuevos ese es el talón de Aquiles actualmente. ¿Cómo manejan ustedes esa? Hay un financiamiento sumamente desigual. El Código Electoral, la forma como fue estipulado, prácticamente le da el 97% del financiamiento a los partidos tradicionales. Es decir, el FAT va a estar en una enorme desventaja ante los partidos tradicionales, los partidos ya previamente constituidos. Esto implica que vamos a tener que armar una campaña que se enfoque mucho más en las ideas, mucho más en las propuestas para lograr superar esa desventaja en las que nos han puesto. Esto es intencional, los partidos buscan asegurar su control del Estado, poder asegurar a través del dinero la compra de las elecciones y la única manera de derrotar la compra es con las ideas. ¿Visionan ustedes alguna estrategia para subsistir posterior a este proceso de elecciones en el 2019, lo que no ocurrió en el pasado, lógicamente, y que les trajo pues este proceso nuevamente de constituirse como partido político? ¿Qué tendrían que hacer para subsistir en estas elecciones? Lo primero es organización territorial, lograr organizarnos a nivel nacional, tener núcleos de militantes bien comprometidos con el proyecto, bien dispuestos a hacer ese trabajo electoralmente en la base. Y el segundo es entusiasmar, es lograr que los panameños que efectivamente están buscando una alternativa vean en el FAT un instrumento de superación de la actual situación de desigualdad y injusticia que hay en el país, un instrumento de esperanza. Estamos en un momento en el país donde ya no podemos seguir pensando en la alternancia entre los partidos tradicionales, sino que tenemos que pensar en una alternativa real de transformación y en la medida logramos que el pueblo panameño conozca a fondo la propuesta, las ideas, que es una idea efectivamente para lograr finalmente tomar las riquezas que este país produce y que estas puedan ser distribuidas de forma equitativa entre la población, que logremos superar esta situación donde las riquezas del país son utilizadas para los intereses de unos cuantos y no para el bien común. En la medida logramos que nuestro proyecto sea conocido por la ciudadanía, creo que ese es el camino a seguir. Pero esto por la parte ideológica, yo me refiero, por ejemplo, para subsistir en una elección entiendo que la ley electoral mandata que deben sacar un porcentaje determinado para algún cargo de elección. ¿Ustedes en qué provincia, por ejemplo, tendrían más auge para subsistir después, por ejemplo, para un cargo de diputado?
¿Qué visionan en ese sentido? Bueno, hay sectores donde las organizaciones populares, los movimientos sociales han tenido un mayor trabajo histórico. Estamos hablando de determinadas áreas de la ciudad de Panamá, de Colón, pero también ha habido un trabajo fuerte en la comarca Nove, con los grupos en Bocas del Toro también. Así que hay ciertas áreas donde pudiéramos precisar. Aquí tenemos mayor fuerza a partir de un trabajo que históricamente se ha hecho, pero sentimos que estamos en un país donde la mayoría de la ciudadanía siente una desilusión, una insatisfacción con el sistema que ha habido en Panamá históricamente y que está preparado para verdaderamente pensar en una alternativa democrática. Por eso estaríamos planteando que la esperanza a seguir es cómo logramos entusiasmar, cómo logramos organizarnos como partido, como ciudadanía para lograr transformar este país, para lograr verdaderamente superar las barreras tradicionales que han cerrado las puertas a los sectores populares. Porque pensaría yo que lo primero es buscar la subsistencia, es decir, el área donde tenga más arraigo el partido y sacar el porcentaje determinado que pide el Tribunal Electoral. Sin embargo, ustedes apuestan a un movimiento más nacional, es lo que le entiendo. Sí, efectivamente una prioridad nuestra es la subsistencia, lograr ese mínimo de votos necesarios para sobrevivir, pero sabemos que el país se encuentra en una coyuntura difícil donde requiere alternativas. Que debe beneficiar a las opciones nuevas, lógicamente. Sí, nosotros no podemos conformarnos simplemente con pensar en mínimos, en sobrevivir, sino en máximos, en cómo logramos como pueblo, como partido, despertar y levantarnos para recuperar este país. Sabemos que nuestros adversarios apuestan al miedo, a decirle al pueblo panameño que las cosas no pueden cambiar, que este sistema, que este modelo desigual, inhumano, va a permanecer y que eso es inevitable. Nosotros apostamos a la esperanza y que esa esperanza pudiera darnos una sorpresa en el 2019 cuando este pueblo empiece en verdad a creer en sí mismo. Porque creemos que la clave aquí es que el pueblo empieza a tener fe en su poder y en su capacidad, que no tiene que seguir permitiendo que los mismos de siempre nos gobiernen, sino que finalmente pudiéramos lograr que el pueblo sea gobierno. Quiero aprovechar su presencia para conversar un poco sobre lo que está ocurriendo en este momento en la Asamblea Nacional de Diputados. Ya pasó el tercer debate, la ley que hace que no prescriban los delitos de corrupción. Sin embargo, ahora se pide que se vete un artículo que determinaba que las empresas que fueran condenadas por casos de corrupción no pudieran seguir contratando con el Estado. ¿Qué opinión le merece? ¿Que pase la ley sin ese artículo? ¿Qué piensa en general? Creo que en general es importante que pasen los artículos que están dispuestos para que las empresas que han sido acusadas de corrupción no puedan contratar con el Estado. Creo que esto es importante. No se detiene el proceso, el progreso, por ejemplo, porque después de Blue Apple, después del caso de Brecht, ya entonces ¿con quién? Yo creo que una empresa que se ha demostrado que ha utilizado prácticas corruptas, que ha intentado comprar el acceso al Estado en una contratación pública, ofreciendo coimas, no debería mantener relaciones con el Estado, al igual que las personas naturales que estén involucradas en estos casos. Pero es importante señalar que una ley por sí solo no va a resolver el problema de la justicia, porque estamos ante un problema sistémico, es decir, una reforma puntual dentro de un sistema judicial corrupto donde los fallos se compran y venden. Y esa es la realidad ante la que estamos a la expectativa de que un sistema corrupto con una reforma puntual o sustituyendo a un magistrado o una persona, de alguna forma eso lo va a cambiar. Por eso nuestra propuesta es que necesitamos una transformación de las instituciones y esto implica el sistema judicial. Esta estrategia de plantear reformas para tratar de alguna forma de lavar la cara del sistema judicial, para lavar la cara del Estado, es a lo que están apostando un cierto sector de la élite, que ellos están buscando salvar el modelo con todas las prerrogativas que ellos tienen, con todo el poder, con todos los privilegios, para evitar que este sea transformado, porque estas élites le tienen miedo a que el pueblo se levante, a que el pueblo busque recuperar este país, a que el pueblo emprenda luchas democráticas por la transformación de Panamá, y por eso buscan proponer estas reformas para ver si así logran lavar de la cara al sistema y evitar que se den esas transformaciones más profundas. Estamos ante una disputa entre dos fuerzas, los que apuestan a reformas para que nada cambie, eso se le llama el gatopardismo, o ante quienes están apostando a transformaciones reales. Por último, Richard, sobre la elección de los magistrados que está próxima, ¿habrá alguna lección aprendida desde el Ejecutivo luego del duro revés que se llevaron con las candidatas propuestas anteriormente? ¿Cómo lo ve usted ahora? En el anterior escenario el Ejecutivo mostró cierta arrogancia. Sí.
Sabemos que estos procesos de consulta generalmente están de por sí amañados. De por sí las figuras que proponen ya vienen preseleccionadas y hay una cierta idea sobre quién va a ser elegido por el presidente. Y ya pasó anteriormente, pasó hace poco con las últimas designaciones del Ejecutivo, pero el presidente en un momento dado se confió y creyó que incluso esa especie de teatro que montan a través de estas consultas no era necesaria. Ahora están simplemente revirtiendo al mecanismo anterior, que es montar el teatro, hacer ver que hay algún tipo de consulta para así legitimar a quienes sean designados. En este momento lo que estamos viendo, bueno, lo que no estamos viendo, mejor dicho, porque es tras cámara, es la negociación entre distintas fuerzas en la Asamblea Nacional, entre el Ejecutivo, entre la sociedad civil, donde van a empezar a ver quiénes van a ser las figuras que representan mejor los intereses de todos los que están ahí sentados negociando, esos sectores de la élite. Lamentablemente este proceso de consulta, de discusión, no se va a abrir al pueblo, no se va a abrir a la ciudadanía de forma más amplia, que es lo que debería pasar para que logremos tener magistrados que verdaderamente estén a la altura del momento que tenemos en Panamá, una crisis de la justicia. Buen amanecer, ahí veremos. Richard Morales, gracias por acompañarnos esta mañana en Next Noticias, miembro del Frente Amplio por la Democracia.